Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar en este momento la clase de Derecho Procesal 2, que corresponde al día 22 de febrero del año 2021. Y vamos a permitir que los demás compañeros se vayan agregando a la sala de clase. Bienvenidos a los que ya se encuentran en la sala de clase. Vamos a recordar que hemos estado hablando de los recursos como un medio de impugnar las resoluciones judiciales. Y hemos mencionado que el derecho a recurrir, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales tienen una triple garantía en lo que se refiere al fundamento teleológico. Y es porque puede existir arbitrariedad. Puede ser que un juez resuelva un asunto por cuestiones que estén alejadas del derecho, más bien estén cercanas a la voluntad de al capricho del juez o al creer que él hace las cosas bien. Acuérdense que el juez es un ser humano y la falibilidad humana existe. También es una garantía, los medios de impugnación son una garantía contra el error judicial. Y también resulta ser una garantía contra eventuales situaciones que pueden crear un desajuste entre lo juzgado y la realidad. Precisamente porque puede existir una necesidad de corregir esa resolución. Entonces, hemos estado hablando de los recursos como medio de impugnar las resoluciones judiciales. Obviamente que también los recursos tienen un fundamento normativo, porque el derecho a impugnar una resolución judicial también tiene que ser objeto de una regulación por parte del ente encargado de ello, que es el legislador. Y esta regulación que debe de hacerse de estos mecanismos de impugnación de las resoluciones judiciales tienen que tener un contenido esencial para poder darle una protección constitucional. Una vez que ya se ha elegido el sistema impugnatorio por el país o por los encargados de legislarlo, pues serán los que se vean afectados. Permítanme un momentito que estamos viendo. Me voy a tomar un momento para recordarles que es necesario que estén inscritos en esta materia para poder subir su nota a la plataforma de la universidad, porque en lo que he estado revisando, por ahí me he encontrado con una persona que aún no aparece registrada en el sistema de la universidad. Y entonces no le va a servir de nada al que no esté inscrito, porque no le voy a poder subir su nota. Entonces tómenlo en cuenta para que no vayan a tener problemas posteriores en relación a eso. Seguía hablando y decía que los recursos como mecanismo de impugnar las resoluciones judiciales tienen un fundamento teleológico y un fundamento normativo. Decíamos que el fundamento teleológico es una triple faceta que lo que pretende garantizar y proteger es evitar a los justiciables la arbitrariedad de el que le toca resolver ese conflicto jurídico. Pueden haber situaciones, les decían, que el que va a resolver lo está haciendo por motivaciones que están alejadas y ajenas al derecho. Es decir, que puede ser que el juez se va a hacer su capricho, o él crea estar actuando bien y no lo está haciendo, o también puede haber el error judicial.
pueden haber situaciones que pueden generar desajustes entre lo que se está juzgando y la realidad. Y es precisamente por ello que existen los recursos. Y les decía también que hay un fundamento normativo, que ese fundamento normativo es el derecho a que las instituciones o el ente encargado de regular los recursos, que es el legislador, pues él debe de legislarlo y debe hacerlo de una manera que se preserve un contenido esencial de tal forma que a ese mecanismo de impugnación se le pueda dar un rango constitucional. Entonces, hablamos de los recursos como medios de impugnar las resoluciones judiciales. Y hemos hablado también que los recursos pueden ser ordinarios o extraordinarios. Y hablábamos que los recursos ordinarios son la revocatoria y la apelación. Y el único que es extraordinario de los recursos como medio de impugnar las resoluciones es la casación. Entonces ahora vamos a hablar, porque hemos hablado que hay recursos ordinarios, vamos a empezar a hablar de los recursos ordinarios y vamos a empezar a hablar de la revocatoria. La revocatoria como un mecanismo de impugnar las resoluciones no firmes. ¿Tenemos alguna pregunta, jóvenes? Por mi parte no, licenciada. Bueno, acuérdense que ahí está abierto el chat y también en el momento en que surja alguna duda, pues hagan uso de la manita para poder conferirle la palabra para que puedan sacar todas las inquietudes, las dudas que puedan tener en relación a la temática. Entonces les decía, David creo que tenía una pregunta. A mí me dijo. David tiene... No. No, licenciada, no. Bueno. Entonces les decía que hablábamos de los recursos como medio de impugnar las resoluciones judiciales. Entonces los recursos, como se refiere a ese mecanismo de impugnación de resoluciones judiciales no firmes, ese es el concepto de recurso en sentido estricto. Y eso lo aclaramos porque ya hemos mencionado que nuestro Código Procesal Civil Mercantil acoge una tradicional doble clasificación de los recursos, porque habla desde el punto de vista de la atribución de la competencia del órgano judicial que va a dar solución a ese conflicto, y también que es el Tribunal Superior en Grado o que es el mismo el que emitió la resolución y quien va a resolver esa situación. Y entonces encontramos nosotros que hay recursos no devolutivos como es el de revocatoria, porque a quien le corresponde resolverlo es al mismo funcionario judicial que emitió la resolución. Por eso es un recurso no devolutivo, ¿verdad? Y sí debemos de decir que el recurso de revocatoria tiene por finalidad la corrección de las infracciones que pueden haber sido cometidas cuando se adoptan esas resoluciones de contenido procesal, tanto de la apreciación de los hechos en los que se fundamenta, como la aplicación de la norma procesal de que se trata. El recurso de revocatoria resuelve cuestiones de tramitación o incidentes del procedimiento, y por tanto la resolución que puede ser objeto de la revocatoria
no afecta la cuestión controvertida de fondo. Fuera de lo que puede ser el ámbito procesal civil mercantil, podemos decir que el recurso de revocatoria se puede extender, como ocurre en los procesos de familia, a cuestiones sustantivas accesorias. Cuestiones sustantivas accesorias que han sido resueltos por la sentencia definitiva. Les decía que el recurso de revocatoria, esta circunstancia que les he hablado del ámbito del derecho procesal de familia, ustedes lo pueden encontrar en el artículo 150 de la Ley Procesal de Familia, cuando esta refiere que el recurso de revocatoria procede contra los decretos de sustanciación, las sentencias interlocutorias y la sentencia definitiva en lo accesorio. La Ley Procesal de Familia así lo establece. Damos la bienvenida en este momento a las personas que van ingresando a la sala de clase. Pero nosotros procesal civilmente, podemos decir que la revocatoria es un recurso ordinario. Es un recurso ordinario porque el problema procesal que se plantea, el órgano competente lo resuelve con plenitud de jurisdicción y no tiene un efecto suspensivo. Es decir, que la revocatoria se resuelve con efecto no suspensivo. El artículo 503 del Código Procesal Civil Mercantil se ha planteado en este artículo que el recurso de revocatoria se instará y se resolverá ante el propio órgano judicial que dictó la resolución recurrida. En otras palabras, le corresponde resolverlo al mismo funcionario que emitió la resolución. ¿Ya? Revocatoria. Artículo 503. Pero también es importante que nos refiramos en este momento a las resoluciones que son recurribles a través de la revocatoria. Según lo señala el mismo artículo 503 del Código Procesal Civil Mercantil, los decretos de sustanciación y los autos no definitivos van a ser objeto de este recurso. Como veremos y como lo hemos mencionado, el recurso de apelación cabe a su vez por regla general en todos los autos que sí resultan definitivos, porque ponen fin al proceso impidiendo la continuación del mismo, así como la sentencia. Contra esas resoluciones definitivas y contra las sentencias, de manera generalizada, se admite el recurso de apelación, pero de manera generalizada, el recurso de revocatoria lo admiten los decretos de sustanciación y los autos no definitivos. Pero lo que sí tenemos que tener claro, porque decimos de manera generalizada, es que no todas las resoluciones recurribles en revocatoria son autos no definitivos, porque el legislador ha dejado algunos casos particularizados en los que, a pesar de ser resoluciones que no son definitivas, pues sí pueden contemplarse, por ejemplo, para autos también que son definitivos, solo el recurso de revocatoria, a pesar de esa regla general que para las resoluciones definitivas y las sentencias admite el recurso de apelación. 4
son los casos en los que el legislador ha contemplado el recurso de revocatoria y solamente por este recurso se va a poder impugnar las decisiones que cierran el paso a la tramitación del proceso. Es decir, que son autos definitivos. Las reglas generales, que solo los decretos de sustanciación y los autos no definitivos admiten revocatoria. Pero aquí tenemos 4 excepciones que son autos definitivos y que solo son impugnables a través del recurso de revocatoria. Tenemos como primer caso que mencionar el caso de la que declara la caducidad de la instancia por error en el cómputo de los plazos procesales. Ahí lo van a encontrar ustedes eso en el artículo 139 del Código Procesal Civil Mercantil. Otro caso lo encontramos en el artículo 278 del Código Procesal Civil Mercantil, el que se refiere a la resolución, que es una resolución definitiva, que acuerda la inadmisibilidad de la demanda. Ese es un auto definitivo que únicamente admite el recurso de revocatoria. Por otra parte, también el artículo 513 del Código Procesal Civil Mercantil señala que admite revocatoria el auto que inadmite un recurso de apelación. Y en igual sentido, tal como lo señala el artículo 530 del Código Procesal Civil Mercantil, el auto que inadmite un recurso de casación. Debemos de mencionar también en cuanto al recurso de revocatoria como medio de impugnación de las resoluciones judiciales, que hay requisitos para la formalización del recurso. Ya nosotros hemos mencionado en clases anteriores que hay requisitos como requisitos comunes para todos los recursos. Y hemos hablado de que debe de haber una legitimación activa para poder interponer el recurso, debe de interponerse ante el juez competente, pero debemos de mencionar que hemos dicho que también debe de existir un agravio, hay plazos que deben de cumplirse también, y además de que debe de presentarse un escrito, regla general. Fíjense que digo regla general, porque el recurso de revocatoria también se puede interponer de manera oral en las audiencias. Y de eso nos vamos a referir otro momento. Entonces, los recursos comunes relativos a la legitimación activa, la competencia, la interposición en el plazo, que son en el caso de la revocatoria, dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada. Eso ustedes lo encuentran en el artículo 505 del Código Procesal Civil Mercantil. También es necesario la constancia en el escrito que lo va a formalizar este recurso. Y eso lo encontramos en el 504, primer párrafo del Código Procesal Civil Mercantil. En ese escrito debe de plasmarse cuál es la infracción legal que se estima que se ha cometido. Y además debe hacer como una sucinta explicación de por qué se estima esa infracción legal. Y eso es importante porque si no lo hace, se puede acordar la inadmisión de este recurso sin más trámite. Eso es congruente, valga la redundancia, con el principio de congruencia, ¿verdad? Porque el principio de congruencia limita al juez. Debe entenderse también que esa infracción legal en el escrito debe de estar plasmada.
porque si no se hace, va a tener los efectos que señala el mismo 504, que es la inanición del escrito. Pero sobre la revocatoria, que es el recurso ordinario no devolutivo del que estamos hablando en este momento, también podemos decir que el procedimiento de este recurso, tomando en consideración que se tramita ante el mismo funcionario judicial que emitió la resolución, tiene un trámite rápido y sencillo, pero tiene un trámite, no es que se va a dejar de aplicar. Y es un procedimiento de carácter no devolutivo porque lo conoce el mismo funcionario que emitió la resolución. Se interpone por escrito, que tiene que contener todos sus fundamentos y la solicitud correspondiente, es decir, la estimación del recurso, la revocación del decreto o auto, y que en su lugar se dicte otro con el contenido que considera que es el que corresponde emitir. Si reúne estos requisitos de admisibilidad y de proponibilidad que hemos hablado, la competencia, el plazo, la legitimación, entonces se admite el recurso por parte del mismo funcionario. Y una vez se ha admitido, se le debe de dar traslado a la parte recurrida por un plazo de 3 días. ¿Para qué? Para que pueda oponerse al recurso, tal como lo señala el artículo 505 del Código Procesal Civil Mercantil. Una vez se ha cumplido con eso, de haberle notificado y corrido el traslado a la parte recurrida, entonces a los 3 días que se empiezan a cumplir al siguiente de la notificación de ese traslado, entonces una vez se ha cumplido el plazo y al siguiente de la presentación del escrito de oposición o que se le ha concedido a la parte contraria, es decir, a la parte recurrida, y no presentó ningún escrito, no dijo nada, pues el juez va a resolver lo que corresponda sin más dilación, pero dando cumplimiento al principio de congruencia, es decir, a lo que han alegado las partes, tanto la recurrente como la recurrida. Eso lo señala el artículo 505 del párrafo segundo del Código Procesal Civil Mercantil. Se refiere que independientemente que las partes hubieran hecho uso de sus derechos. Es decir, que no va a obstaculizar el procedimiento de este recurso el hecho de que la parte recurrida no haya contestado el traslado que se le dio. Hay supuestos especiales de revocatoria. El recurso de revocatoria, como hemos mencionado, se da contra decisiones en el transcurso de un proceso. Pero también este supuesto especial al que yo me estoy refiriendo es el que se puede dar en el transcurso de una vista oral, que puede ser una audiencia preparatoria en el proceso común, en el mismo acto del juicio, cuando se efectúa la práctica o la producción de las pruebas, en los procesos declarativos, también cuando hay objeciones en las mismas audiencias, o cuando hay objeción a la admisión de la prueba en audiencia probatoria, tal como lo señala el artículo 407 del Código Procesal Civil Mercantil. En estos casos debe entenderse que antes de resolver sobre eso, el juez en la misma audiencia oral le debe de dar el turno de palabra a la parte contraria para que pueda pronunciarse, es decir, a la parte recurrida,
para que esta parte se manifieste lo que a derecho considere conveniente. Y luego de que ya se le ha corrido el traslado en la misma audiencia oral y que ha contestado de manera oral la otra parte, pues el juez que está conociendo de esa misma forma, de manera oral, se debe de pronunciar también sobre su decisión. Es decir, que cuando se da un supuesto especial de revocatoria en audiencia, aun cuando sea de manera oral, también el juez debe de controlar los requisitos de interposición. Lo que va a faltar ahí es el escrito, pero de ahí la legitimación, el agravio, la cuestión de cuál es la infracción que se considera haberse cometido y cuál es la resolución que pretende, lo debe de cumplir. En cuanto a la decisión del recurso, el contenido de la decisión del recurso puede ser la desestimación de la revocatoria, y eso trae consigo la confirmación de la decisión que se está impugnando. Y se mantienen los efectos, por efectos que no habían sido interrumpidos. No, porque ya dijimos que la revocatoria no suspende los efectos de la resolución. Entonces, si se desestima ese recurso, pues lo que hace es confirmar la decisión y continúan, se mantienen todos sus efectos. Brandon. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas Yo noches. quería preguntarle algo respecto de ese, en cuanto a la forma del procedimiento, de cómo se lleva De el la recurso de revocatoria. revocatoria. Sí, digamos en una audiencia oral, Sí. se desestima este recurso de revocatoria, el juez, o en este caso el secretario, tiene que plasmarlo en el acta o se tiene que hacer a instancia de parte de eso. Se tiene que solicitar que se deje reflejado en el acta. Fíjese que en las actas de las audiencias, como son sucintas, muchas veces solo van las cosas más importantes. Por ejemplo, si se desestimó, se dice que se desestimó. Y lo que se dice es que está quedando grabado todo el contenido de los argumentos y fundamentos de la decisión. La resolución, realmente la revocatoria, una vez que se ha emitido la resolución, en ese momento no admite recurso. Pero esa fundamentación y esa argumentación que queda grabada puede servirle a futuro. Cuando se emita la decisión definitiva sobre ese caso, vamos a ver más adelantito que veamos la apelación, que esa es una de las causas por una de las parcelas de recurribilidad a través de la apelación. Uno de los motivos, prueba que fue inadmitida de manera ilegal, prueba que fue admitida de manera legal. Hay cuestiones de la revocatoria, depende cuál sea el motivo por el que se está interponiendo una revocatoria, que normalmente se pone así de manera expuesta, pero la parte le puede pedir al juez que se deje constancia en acta sobre esa situación. Los puntos más importantes de lo que ocurre en la audiencia se dejan en acta, ¿verdad? Y también se dice que la argumentación y la fundamentación queda grabada. En todo caso, si no estuviese en el acta, eso no quiere decir que no la podrá utilizar, porque todas las audiencias son grabadas y usted puede pedir que se le dé una copia de la grabación para usted poderla escuchar en su oficina y decidir si luego posteriormente pueda hacer uso de otro tipo de impugnación. Sí, por eso le preguntaba, licenciada, porque a veces no se deja constancia de ello, pero sí no tenía en cuenta lo de la grabación. Muchas veces. Sí, Gracias. solo fíjese que
Hola, hola. Hola, hola. Hola, no se le escuchó, Lick. Hola, Sí, es que licenciado. se cayó. Sí, pero ya volvió. Ya volvió el internet, se nos acababa de quedar. Entonces, en el caso de que usted va a una audiencia, cerciórese siempre de que esté siendo grabada. En el ámbito procesal civil mercantil, si no se va a grabar porque hay algún defecto, siempre se consulta con las partes. Siempre. Pero normalmente se graba. Porque alguien pudiera decir que a veces no tenemos las herramientas para poderla grabar. Entonces, lo que va a tener es que el colaborador va a tener que ir copiando todo lo más esencial como para reproducir lo más necesario en esa área. Pero siempre la regla general es que se graba. Y uno como litigante hay que estar pendiente y cerciorarse si está siendo grabado. Ok, gracias, licenciado. Vaya, Brandon. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces les decía yo que la decisión del recurso, si el contenido es la desestimación, entonces va a confirmar la decisión que se estaba impugnando. Por el contrario, si se estima el recurso de revocatoria, el tribunal debe dictar la solución adecuada a derecho. Como es un recurso no devolutivo, y en el caso de que la revocatoria fuese estimada, si se puede declarar responsabilidad, ¿verdad? Lo que sí es importante decir, porque hay algunos autores o hay opiniones encontradas, como que no tienen mucha confianza en el sentido que el mismo funcionario que ha emitido la resolución judicial que se está impugnando, pues puede no reconocer su error, pero realmente la mayoría de estados que lo tienen y los doctrinarios que comparten estos criterios, se entiende que es como una labor del juez para que se autocritique, ¿verdad? Que a través del recurrente que interpone un recurso, pues él reconozca su propio error y tenga la humildad suficiente y necesaria para reconocer que ha cometido un error. Y es más difícil esta situación porque es más fácil ver el error ajeno, pero el propio error es un poco más complicado. Entonces, los profesionales hemos ido aprendiendo de ver con objetividad los recursos, porque muchas veces estos recursos permiten que se pueda subsanar un proceso que pudiese ver frustrada la tutela judicial a futuro los justiciados. En cuanto a la decisión del recurso de revocatoria, la decisión tiene un régimen de recurribilidad en el sentido de la adopción de la revocatoria. Con carácter general vienen estas resoluciones del recurso de revocatoria, vienen a ser irrecurribles. Tanto el auto que inadmite al trámite como la resolución final. Así lo establece el artículo 506. En ocasiones se dispone expresamente por el legislador para supuestos específicos que no procede la apelación. A esta regla general aparecen excepciones. Aquellas resoluciones que permiten interponer recurso de revocatoria y esta a su vez se deniega, entonces admite el recurso de apelación.
y también las resoluciones que permiten la revocatoria y cuando ésta se deniega, también cabe la posibilidad de replantear el problema procesal al momento de formular una apelación contra la sentencia definitiva que ha recaído en ese proceso. Entonces hay como dos posibilidades, como dos supuestos en los que se rompe con esa regla general de la irrecurribilidad de la resolución del recurso de revocatoria. Y es en el caso que el legislador lo haya estipulado de manera expresa y el caso en el que se puede retomar al final cuando se puede utilizar el recurso de apelación. ¿Tenemos preguntas sobre el recurso de revocatoria? ¿Ya? Recurso que se interpone ante el mismo funcionario que emitió la resolución y que lo resuelve el mismo funcionario, por eso es un recurso no devolutivo, que se interpone de manera escrita por regla general en el plazo de los 3 días subsiguientes al que se le haya notificado la resolución impugnada. Allí retomamos también en eso de los plazos lo que decíamos en relación a las notificaciones por vía electrónica, ¿verdad? Que siempre hay que entender que se ha hecho efectivamente la notificación 24 horas después de que se ha transmitido. Entonces, 3 días hábiles, ¿verdad? Para interponer el recurso de revocatoria. Es un recurso con efecto no devolutivo, es un recurso ordinario. ¿Tenemos alguna pregunta, jóvenes, sobre el recurso de revocatoria? Licenciada, tengo una pregunta. Dígame, José Antonio. Usted dijo que el recurso de revocatoria es un recurso ordinario y también un recurso devolutivo. ¿A qué se refiere? No devolutivo. ¿Perdón? No devolutivo. Ah, ¿a qué se refiere con eso, licenciada? Me refiero a que estábamos hablando que la clasificación que el legislador hace dependiendo del funcionario a quien le corresponde resolver el recurso, es devolutivo o no devolutivo. En este caso, el recurso de revocatoria se interpone y se resuelve ante el mismo juez que ha emitido la resolución que se impugna. Por eso se dice que es un recurso no devolutivo. Ok, muchas gracias, licenciada. ¿Alguien más? Brandon, ¿tiene la mano levantada o la dejó levantada? La dejé levantada, lo siento. Gracias. Vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre? Fíjense, hemos hablado de que hay reglas generales para todos los recursos. Es decir, que esta revocatoria, además de eso que hemos mencionado, tiene que causarle un agravio a la persona que está interponiendo el recurso. Y que de manera generalizada hemos dicho que es por escrito. El caso particular y diferente a esa regla general es el recurso de revocatoria que se interpone en audiencia. Allí el plazo no existe. Si es una circunstancia en audiencia, tiene que ser en audiencia. Allí se debe interponer el recurso. Lick. Hola. Cuando hablan de que se estima el recurso de revocatoria o cuando se declare improponible, entiendo yo que hay como una diferencia, ¿verdad? En ambas, o sea, que sí. La improponibilidad es como que no entra a reconocer el juez, ¿verdad? No entra porque no se causa un agravio. Lo primero, tiene que establecerse el agravio, ¿ya? Tiene que establecerse. Imagínese que le fueran a poner un recurso de revocatoria
a un funcionario que no es el competente, porque aquí el competente es el que emitió la resolución. Pero como el margen de error humano existe, puede alguien ir a interponer, ya se han dado casos a presentar un recurso de revocatoria ante un funcionario que no le corresponde. Ok, y respecto de eso, licenciada, con el artículo 506, en ese supuesto es para por si entra a conocer el juez, por si lo desestima, pero si lo declara improcedente, improponible, por decirlo así, sí podría tener, por decirlo así, yo interponer una apelación sobre eso, dependiendo del caso. Sí, sí, porque es una resolución definitiva que le pone fin al proceso. Ok, gracias, Rick. Ya cuando veamos la apelación va a quedar como un poco más claro, ¿verdad? ¿Alguien más? Alguien me preguntaba también hace un momento, me decía, ¿por qué devolutivo? Y también dijo que ¿por qué ordinario? A eso no le di respuesta. El recurso de revocatoria, cuando se habla de una clasificación de ordinarios y extraordinarios, es porque en ese recurso se pueden referirse a cualquiera de las facetas del proceso jurisdiccional. Y esos son, por eso es que hemos dicho que la revocatoria y la apelación son recursos ordinarios, porque en eso se pueden discutir todas las facetas, a diferencia de la casación, que es ese extraordinario. ¿Por qué? Porque en el recurso de casación, ustedes van a ver cuando lo discutamos y lo veamos, que el legislador ha limitado digamos, el elenco de resoluciones que son susceptibles de acceder a través de ese recurso. Y también ha limitado las infracciones jurídicas que son objeto de control a través del recurso de casación. Por eso es que se dice que es ordinario y además decíamos que era no devolutivo porque lo conoce el mismo funcionario que emitió la resolución. Bueno, hemos hablado de del recurso de revocatoria. Ahora vamos a hablar un poquito sobre ese otro recurso ordinario como medio de impugnar las resoluciones judiciales, que es la apelación. Y este recurso de apelación, valga la redundancia, es un recurso ordinario que la finalidad que tiene es reexaminar las infracciones procesales y sustantivas en contra de las resoluciones que se han emitido en primera instancia, a través de un procedimiento único, ¿ya? Con el que el tribunal competente, que doctrinariamente se dice el tribunal adjuen, que es el que conoce del recurso, ejercita esa potestad jurisdiccional que es parecida a la que despliega el juez adjunct, el juez inferior, que es el que emitió la resolución, que es el juez acuo, ¿verdad? Esa actividad que despliega el Tribunal Superior es similar a la que desplegó el de primera instancia. Entonces, es como un reexamen de las infracciones procesales y sustantivas que se pudiesen haber cometido en la primera instancia. Hay elementos de aplicación en la apelación. Solo para que tengamos claro, en apelación ustedes van a encontrar como parte al apelante, que es el que interpone el recurso, y al apelado, que es contra la persona contra la que se interpone el recurso, o la parte, ¿eh? La parte que interpone el recurso es al apelante y contra la que se interpone es el apelado. Pero en este caso debemos de mencionar cuáles son las resoluciones apeladas. Y de manera generalizada debemos de decir que son las que tienen fuerza de definitiva.
el artículo 508 del Código Procesal Civil señala dos tipos de resoluciones judiciales. De primera instancia, como regla general, las que revisen el carácter de definitiva. Y en segundo lugar, y por excepción, aquellas que no tengan dicha condición, pero que el legislador ha autorizado expresamente que se pueda utilizar este medio de impugnar esta resolución. Con carácter general son las que dictan los jueces de primera instancia o los jueces de menor cuantía, y en los casos específicamente previstos, lo que dictan las cámaras de segunda instancia. Esos casos específicamente previstos los veamos, creo que veamos el artículo 29. ¿Alguien le puede dar lectura al artículo 29? Artículo 29 del Código Procesal Civil Mercantil. Competencia de las cámaras de segunda instancia. Las cámaras de segunda instancia conocerán, número 1, del recurso de apelación, número 2, de las demandas contra el Estado, y 3, de los demás asuntos que determinen las leyes. Ajá. Es que como la Cámara conoce el recurso de apelación, pero cuando el demandado es el Estado, le corresponde conocer la primera instancia a la Cámara. Gracias. También el artículo, ya mencionamos que el artículo 508 señala las resoluciones o dos tipos de resoluciones judiciales que son las que admiten el recurso de apelación, que tienen fuerza definitiva. Si nosotros nos referimos a las resoluciones definitivas, debemos de hacer referencia que esas resoluciones son aquellas que impiden o ponen fin al proceso que se está conociendo. Sea este un proceso declarativo, un proceso especial ejecutivo, o un proceso de medida cautelar, o un proceso que puede ser tramitado por un incidente. También la resolución impugnable reviste un auto, tiene la forma de un auto o de sentencia, y eso va a depender del contenido de la decisión, a veces también del momento del proceso en el que se emite o se adopta esa decisión. Es decir, que esa resolución definitiva puede ser un auto o puede ser una sentencia. De acuerdo a esto, resulta definitiva, desde luego, la sentencia, que después de que se han sustanciado todos los trámites del proceso, entra a resolver el fondo controvertido. Pero también lo es la sentencia que se dicta al final del proceso, pero que no entra a conocer el fondo porque aprecia en ese momento y no lo hizo en otro momento antes, la falta de un presupuesto procesal, como pudiera ser la competencia, la capacidad para legitimarse activa o pasivamente en el proceso, o tal vez porque hay alguna cuestión procesal que no le permite conocer del fondo del asunto, como pudiera ser la litispendencia o la cosa juzgada. También entra y permitiéndose tanto la apelación aquellos autos que impiden el inicio de un proceso principal mediante la inadmisión a trámite de una demanda. Por excepción, en el caso del artículo 278 del Código Procesal Civil Mercantil, solo admite recurso de revocatoria y no de apelación
contra el auto que decreta la inadmisibilidad de la demanda. Y si no se admite la demanda, pues esos errores, porque no se subsanan los errores, lo que pasa es que como con la inadmisión siempre queda latente el derecho material y lo puede volver a presentar posteriormente sin los errores que generaron la inadmisibilidad. También los autos que impiden la continuación de un proceso ya iniciado porque se decreta el archivo de las actuaciones por motivos procesales de oficio o una estimación de una excepción que ha sido opuesta por el demandado, este auto también admite apelación. También admiten apelación los autos que ponen fin a un determinado incidente o también no le viene en definitiva la resolución que pone fin al proceso, pero admite el recurso de apelación. También admite el recurso de apelación el de la parte que se presenta como apelante y se le impide apersonarse en la lid. También admite apelación cuando se excluye del proceso a una parte por considerar el juez que ha dejado de tener interés jurídico en el objeto del pleito. Un caso pudiera ser porque se ha hecho la transmisión de la cosa, porque se ha seguido el objeto litigioso, porque hubo una disolución de comunidad de bienes, entre otros casos. Es decir, que es una resolución que le deniega el participar al recurrente. Hay resoluciones no definitivas también que admiten apelación. La casuística sobre el derecho a apelar tiene un carácter, tienen este carácter algunas resoluciones casi siempre de contenido procesal a través de las cuales se proveen sobre solicitudes que se han formulado por las partes y se apela cuando se deniega lo solicitado. También aquellas resoluciones que no son definitivas, pero que se proveen sobre la continuación o suspensión del proceso, pero sin pretenderse su finalización. También de no establecerse nada en la resolución por el legislador, esa resolución solo va a admitir únicamente revocatorio. Y a veces ni siquiera si la ley la convierte en una resolución irrecurrible. Hay un caso particular que merece como una mención aparte, que son los acuerdos de conciliación, a lo que se refiere el artículo 253 del Código Procesal Civil Mercantil. Este artículo establece que el acuerdo de conciliación podrá ser apelado por las partes y por quienes pudieran sufrir perjuicio por aquel. Me estoy refiriendo a la conciliación que se realiza como un acto pre-proceso ante el juzgado de paz, siempre en relación a un proceso civil mercantil. Se puede interponer o puede ser apelado por las partes o por los que pueden haber sufrido un perjuicio, y eso se hace ante el juez competente para conocer el asunto objeto de la conciliación. Es decir,
que si se hubiese iniciado proceso civil mercantil, a qué juzgado correspondería presentar. Entonces, ese va a ser el juez competente para conocer de la apelación. Las causas por las que se puede apelar en este acuerdo son las causas por las que se invalidan los contratos. Esta especialidad proviene de dos aspectos. Primero, porque la competencia funcional a favor de los juzgados de primera instancia del territorio para resolver las apelaciones que se promueven contra el auto que dicta el juzgado de paz, aprobando una apelación. Y por eso, a eso se debe de tomar en consideración. Este otro aspecto es el aspecto material, ¿verdad?, al que se refiere el artículo 253, que este acto se puede cuestionar no por la infracción de normas procesales ni sustantivas, sino que hay casos en que el juez de paz no ha resuelto controversia alguna, sino que lo que hace el juez de paz es únicamente verificar la validez del acto y la capacidad de los sujetos que intervienen para obligarse en esa conciliación. De allí que lo que pudiera impugnarse sería si concurre alguna de las causas que invalidan los contratos. Es decir, que puede acreditarse, por ejemplo, que había una causa ilícita, que alguna de las partes carecía de capacidad o había un vicio relacionado con la voluntad al momento de comprometerse ante el juzgado y ante la otra parte. Entonces es lógico que el recurso de apelación también puede proceder por infracciones de algunas normas procesales a las que se refiere el Código Procesal Civil Mercantil para el acto de la conciliación. Por ejemplo, que el juez no es imparcial, que si ha estado en beneficio de una de las partes, mostró algún interés particular por una de las partes y sobre todo un interés particular en la solución del conflicto. Sé que aquí no es que allá está mi amigo juez y allá voy a ir a que resuelva este problema. No, porque aquí están los motivos por los que se puede impugnar también ese acuerdo, esa conciliación. El objeto de la apelación, Brandon. Sí, tengo 3 preguntas. Ahí va a disculpar. Dígame, Brandon. Usted mencionaba que hay algunos supuestos donde se regula, en este caso, lo de la revocatoria, ¿verdad? Y hay supuestos donde no son, ni siquiera eso admite, ni siquiera revocatoria. Entonces, quisiera algún ejemplo de eso. La otra pregunta es, ¿cómo le iba a decir? Sobre el plazo de la apelación. Yo me recuerdo que en materia penal, para los autos son 5 y para las sentencias definitivas son 10. No sé, aquí en materia civil y mercantil, ¿cuánto es el plazo? En materia son 5. Aquí son 5. Son 5 de manera general. Sí, 5 días hábiles para la apelación. Pero en cuanto a los casos, fíjese que le voy a deber el ejemplo. Pero hay leyes especiales y hay resoluciones especiales que no admiten recurso alguno. Por ejemplo, si fuera la resolución que está resolviendo, valga la redundancia, la revocatoria, si no es de esos casos particulares que el legislador le ha dicho, mire, esta resolución admite apelación, ya no le admite recurso alguno. O sea, es la irrecurribilidad de lo resuelto en revocatoria. La regla general es que una vez ha resuelto sobre la revocatoria ya no admite recurso. Esa es la regla general. Pero hay casos como los que hemos ido mencionando en que el legislador le ha dicho, mire,
no obstante, es una resolución que está resolviendo sobre este punto, le va a emitir apelación, ¿verdad? O que son los dos supuestos que mencionábamos anteriormente. O si no, le dice, mire, no emite recurso en este momento, pero cuando se emita la sentencia definitiva de este caso, usted puede traer nuevamente este punto con el recurso de apelación. No sé si lo dejé claro, Brando. ¿O hay alguna otra pregunta? Porque dijo que eran 3. Sí, y la otra, Lick, es respecto a los acuerdos conciliatorios que se llevan en el juzgado de paz. Usted mencionaba que se pueden apelar. ¿Quién va a conocer de esta apelación? El juzgado, mire, aquí hay como un conflicto. Yo creo que tengo una resolución que se la voy a traer, que la Corte resolvió sobre un conflicto de competencia. El legislador en este caso no le ha dado competencia al juez de primera instancia para conocer de recursos de apelación en el conflicto procesal civil mercantil, porque la resolución de todos los ámbitos procesal civil de mercantil les corresponde a los jueces de primera instancia, que son los jueces civiles mercantiles, o a los jueces de menor cuantía, pero los recursos que se interponen sobre esas decisiones le corresponden a la Cámara. Hay un precedente que lo voy a buscar y se lo voy a traer en relación, porque el legislador aquí, démosle lectura al artículo 253. Yo le doy lectura, licenciada. Vaya, gracias. Impugnación del recurso de conciliación. Artículo 253. El acuerdo de conciliación podrá ser apelado por las partes y por quienes pudieran sufrir perjuicio por aquel ante el juzgado competente para conocer del asunto objeto de la conciliación. Por las causas que invalidan los contratos, la impugnación caducará a los 30 días de aquel en que se adoptó el acuerdo para los posibles perjudicados. El plazo contará desde que lo conocieran. Vale. Como el juez de paz solo tiene competencia para hacer la conciliación. Entonces, si ese caso que ha ido a conocimiento para la conciliación le correspondiera conocerle, por ejemplo, a un juez de lo civil mercantil de San Salvador, y se realizó la conciliación en cualquiera de los juzgados de paz, según el 253, le correspondería conocer sobre ese asunto al juez de primera instancia ante quien se hubiese iniciado ese proceso. Pero hay un problema, porque si ese caso llegase al juez de primera instancia por la nulidad del acuerdo, digámoslo así, por los vicios del consentimiento, error, fuerza y dolo, si nosotros nos vamos a la literalidad, le correspondería al juez de primera instancia que hubiese conocido del caso, según el 253, ¿verdad? Según el 253, al juez de primera instancia que le hubiese correspondido conocer sobre esa situación. Pero yo les digo que hay un conflicto de competencia que va como en contra de ese artículo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia. Entonces quiero buscar ese precedente para que quedemos claros en ese punto. Si nos vamos a la literalidad, estamos que sería al juez de primera instancia que le hubiese correspondido conocer ese conflicto, ¿verdad? A eso le corresponderá conocer sobre el recurso de apelación. En el caso de San Salvador
fuese a cualquiera de los 15 juzgados de primera instancia al que podría llegar ese recurso, ¿verdad? No sé si estamos claros ahí, Brandon. Claro, licenciada. Gracias. José Antonio. Sí, Bueno. tengo una duda, licenciada. Sí. Tengo una duda. Aclarando lo que usted está diciendo, como para refrescar el artículo 246, dice que antes de promover un proceso y con el objeto de evitarlo, las partes podrán intentar la conciliación. Dichos actos tendrán lugar ante el juzgado de paz competente conforme a las reglas generales establecidas en este código. Era lo que usted mencionaba anteriormente, pero mi duda es, si yo estoy, digamos, en un pueblo allá por Morazán, ahí hay un juzgado de paz, ¿esa conciliación la puedo llevar ante ese juez de paz? Sí, porque como las reglas de competencia para el problema jurídico son y si el demandado es de allá, de ese pueblo, usted va a tener que ir a intentar la conciliación a ese lugar. Si se tratara de un derecho real, el que usted podría reclamar, entonces usted también deviene la competencia de la ubicación del bien. Entonces pudiera ser competente el juez de paz de donde se ubique el bien. Depende si es un derecho real o un derecho personal el que va a reclamar. Entonces, usted va al juez de paz y allá, pero si usted quiere, allá solo, ¿a dónde me dijo que era el pueblo? Digamos que sea un pueblo de Morazán, cualquier pueblo de Morazán donde haya establecido un juzgado de paz. Pero Morazán, allí sí hay juzgado que tiene competencia en civil mercantil, pero por ejemplo, vámonos a Guacotecti. Guacotecti es un pueblo donde solo hay juez de paz. Sí. Entonces, usted, el domicilio con el que usted pretende conciliar es de Guacotecti. Y lo que va a reclamar es un derecho personal, entonces usted va a intentar la conciliación allá en el juzgado de Guacotecti. Entonces usted quiere apelar de ese acuerdo conciliatorio. Usted tendría que ir en la apelación, va a ir a conocimiento al juez de primera instancia de Sensuntepeque, que es el que le correspondería conocer el conflicto. Muy bien. Gracias, licenciada. Bueno, ¿alguien más? Sí, con una consulta. Dígame. En materia civil es requisito plantear el recurso de revocatoria para poder tener acceso al de apelación, o es completamente independiente uno del otro. Es independiente. Si la ley le da la posibilidad que esa circunstancia por la que usted va a impugnar la resolución la puede hacer a través del recurso de apelación, si el legislador no le ha establecido un supuesto, usted lo puede hacer. No como en materia penal, vean. Revocatoria con apelación subsidiaria, dice, ¿verdad? En algunos casos, no, aquí no. Usted, los autos no definitivos y los decretos de sustanciación, usted los puede impugnar. Y los definitivos que el legislador también le ha permitido que los pueda impugnar a través de la revocatoria. Pero usted puede volver a retomar esos puntos porque decía que la apelación es como un reexamen, ¿ya? La apelación viene a ser como un reexamen de la jurisdicción que se hizo en primera instancia y que esa actuación jurisdiccional que realiza el juzgado o el tribunal de la segunda instancia, que es la Cámara, si fuese un proceso normal y si fuese un proceso en el que el demandado es el Estado, la segunda instancia le correspondería a la sala de lo civil
pues es el despliegue de la jurisdicción que se realiza es el mismo, ¿verdad? Es como una reevaluación. No sé si dejamos claro ahí. Sí, perfecto, claro. Vale. Estábamos hablando de la apelación de los acuerdos conciliatorios, ¿no? Que es una situación particular. Y esto, ténganlo siempre presente, porque normalmente el plazo para interponer la apelación son 5 días. Este punto lo vamos a retomar en el tema de los problemas que se dan en apelación, ¿verdad? En ese tema vamos a volver a retomar el término para interponer el recurso de apelación. Pero tengamos presente que son 5 días hábiles. Siempre con el tema de cómo se van a contabilizar esos 5 días. Pero en el caso particular de la apelación del acuerdo conciliatorio en sede de paz, el plazo varía, porque el plazo son 30 días. Ténganlo presente. El plazo para poder interponer el recurso son 30 días. Es como una excepción a la generalidad. Y ya mencionábamos que las causas por las que se puede, digamos, conocer o impugnar la resolución son por las causas que invalidan los contratos. ¿Preguntas? Solamente que no le escuché lo último, las causas que invalidan, ¿qué dijo? Los contratos. Ah, bye. Los contratos, así dice el 253. Les decía que bueno, es importante entonces que hablemos del objeto de la apelación, porque eso va relacionándose con muchas inquietudes que van surgiendo. En el recurso de apelación se pueden revisar en principio, tal como lo señala el artículo 510 del Código Procesal Civil Mercantil, todas las parcelas de actuación jurisdiccional que están involucradas en la emisión de esa resolución que se está impugnando. ¿Y eso qué comprende? Comprende infracción en la selección, en la interpretación y en la aplicación de las normas procesales para la admisión al trámite y para la realización del proceso, de todos los actos del procedimiento. No hay que revisar si esas infracciones adquieren un rango constitucional. ¿Por qué? Porque esas infracciones pueden vulnerar garantías que están reconocidas por la Constitución. Y además, la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en el ramo civil. También son objeto de la apelación las infracciones procesales y de manera concreta las que se refieren a la inadmisión de medios de prueba. Ahí lo encontramos en el artículo 510, ordinal cuarto. También a la prueba admitida, pero no practicada. Eso lo encontramos en el artículo 514, ordinal segundo. También a la prueba nueva. Oigan bien, infracciones procesales de manera concreta que están relacionados con la inadmisión de la prueba, con la prueba admitida pero no practicada, con la prueba nueva, y todo eso que estamos mencionando puede dar lugar a una
actividad probatoria en la segunda instancia. Eso también es objeto de la apelación y en esos casos puede haber actividad probatoria. Retomamos los puntos. Infracciones procesales relacionados con la inadmisión de medios de prueba. Con la prueba admitida, pero no practicada. Con la prueba nueva. Todos esos puntos pueden dar lugar a actividad probatoria en la segunda instancia. También son objeto de la apelación las infracciones que se cometen en la sentencia, entendiéndose como actos procesales que pueden traducirse en incongruencia. O también falta de motivación o algunos defectos formales que están exigidos por el legislador para la validez. Es decir que, por ejemplo, en un tribunal colegiado, la actuación de un tribunal colegiado, o por la falta de la firma del juez o del magistrado, entre otras cuestiones que puedan incluirse en él. También pueden ser objeto de la apelación el juicio de fondo controvertido, que deviene en un problema procesal, es decir, en un error en la fijación de los hechos. ¿Por qué? Error porque hay una situación en que se aplicó indebidamente las reglas del onus probandi, en el tema de la prueba. O porque se usó de manera inadecuada los instrumentos para la fijación de hechos alternativos a la prueba, cuando esta resulta innecesaria. En el sentido de que se pueden haber fijado hechos que gozan de notoriedad general. También puede ser objeto por la del Código Procesal Civil Mercantil. Repito, también pueden ser la valoración de medios de prueba prohibidos porque van en detrimento de derechos fundamentales. Esto está señalado en el artículo 316, inciso segundo, del Código Procesal Civil Mercantil, o también porque se han infringido las reglas legales para la aportación o práctica en juicio del medio de prueba de que se trata. También son objeto de la apelación los errores en la valoración de los medios de prueba lícitos. Finalmente, y también pueden ser objeto de la apelación los supuestos de sentencia sobre el fondo, en donde se controla en apelación los errores en la selección, en la interpretación y en la aplicación de normas sustantivas, como también el error en la subsunción de los hechos en el derecho. Es decir, los hechos, hay una calificación jurídica de los mismos con error. Error que viene en la deducción de las consecuencias jurídicas correspondientes. El recurso de apelación también tiene límites. Límites desde 4 parámetros distintos, y estos son vinculantes. Y estos se deben de tomar en cuenta a la hora de interponer cada recurso de manera concreta.
En primer lugar, el recurso de apelación tiene límites sobre el objeto de conocimiento que se ha resuelto en la resolución impugnada. También el recurso permitirá tratar de la alegada fijación incorrecta tanto de los hechos que debían de tomarse en consideración para resolver el problema procesal, como de los errores en la selección, interpretación y aplicación de esa norma procesal. En segundo lugar, y con carácter general, en sede de apelación no puede plantearse pretensiones impugnatorias que vayan a modificar el objeto litigioso que se trató en la primera instancia. Es decir, lo que constituyó el tema decidente. El tema decidente de la resolución, el tema causa de la resolución recurrida, ¿verdad? Eso es importante porque se fija el petition y la causa de pedir desde la presentación de la demanda, desde la contestación de la demanda o la reconvención. Esta prohibición atiende por un lado al título jurídico en el que se va o se funda la pretensión, y este no puede sustituirse por otro. Y en tercer lugar, es importante mencionar como límite, ya que ni siquiera la apelación puede concebirse como un nuevo intento para discutir sobre las mismas pretensiones iniciales, demanda y contestación de las partes. Es decir, que ya lo enjuiciado y resuelto por la sentencia del juzgado, desde ese punto de vista, la actividad del apelante y del apelado, lo que está tratando son los efectos inherentes a la estimación del recurso. O sea, que no se va a discutir sobre lo que ya se discutió en el proceso. Es tema de interpretación, adecuación, elección. Por último, también los recursos, como en los recursos devolutivos, el principio de justicia arrogada o dispositiva, el Tribunal Superior o ADJUEN debe de ceñirse al análisis de los temas que han alegado en los escritos las partes, sin extenderse a otros ámbitos de la resolución impugnada, diversos a los sometidos al cuestionamiento, tantum devolutum quantum appellatum. O sea que el tribunal debe de resolver lo que le han apelado. Sí es importante mencionar dos cosas. Primero, que se deja a salvo la facultad del Tribunal de Apelación para el control en todo momento de los presupuestos del recurso y la apreciación de oficio de la falta de algún presupuesto del proceso en su globalidad. Que eso, porque eso puede ser cuestiones que sean improrrogables y materia de orden público, y por ello en todo estado y grado de la controversia debe de tomarse en cuenta. Y eso es importante, porque los jueces, todos somos jueces de la Constitución. Todos los juzgados son como unos mini tribunales constitucionales. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nos juramentaron como jueces, juramos cumplir primero la Constitución y también la ley. Entonces, el juez es un contralor de la Constitución. Y si él detecta en un proceso una violación a un derecho constitucional que devenga en una nulidad absoluta de un proceso, aunque no lo hayan alegado las partes, lo tiene que resolver. Ya hay precedentes jurisprudenciales de la Sala de lo Constitucional que mandó a la Sala de lo Civil a conocer sobre
un punto en una casación en la que dijo que como no era un punto que estuviese establecido como un motivo de casación, no declaró inadmisible el recurso de casación. Y se fueron en amparo y la sala dijo que lo que yo les estoy diciendo, que es una violación a la Constitución, que todos los jueces estamos obligados de oficio y con mucha más razón cuando ha sido alegado por una de las partes. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Solo si me podría repetir el primer límite, porfa. Ahorita me digo. El primer límite es el objeto de conocimiento de la resolución impugnada. O sea que no puede salirse de ese conocimiento. O sea, el juez no puede fijar, mejor dicho, el Tribunal Superior no puede salirse de esa circunstancia. Porque ni siquiera, les decía, a través de la apelación se puede ampliar el tema de discusión, el tema de incidencia del proceso. Imagínese que presentó la demanda y se le olvidó y la sentencia resolvió sobre el tema de conocimiento en la primera instancia. Sobre eso resolvió. Entonces, y es a través de ese recurso de apelación que quiere pues que se resuelva un problema que podría parecerle a cualquiera que puede ser de justicia, pero que no se puede a través del recurso de apelación ampliar ese objeto de conocimiento. Incorporar a través de ese recurso algo que no se discutió en la primera instancia. Entonces el límite es lo que se discutió en la primera instancia. Y también el límite lo tiene también la alegación de la parte que está interponiendo el recurso, ¿verdad? Pero esa alegación no puede ir más allá del tema de conocimiento de la primera instancia. ¿Quedamos claros ahí? Brandon, ¿tenía una pregunta? Sí, licenciada. Estaba viendo lo de la parte de la apelación aquí en el CPCM y me llama la atención el artículo 509, que habla sobre el efecto suspensivo mientras se tramita la apelación. Y obviamente, o sea, lo ideal es que no se ejecute la sentencia mientras esté llevándose a cabo un recurso, ¿verdad? Para poderla impugnar. Pero aquí deja abierta como una vía, una excepción para poderla ejecutar provisionalmente. O sea, yo siento que eso es prácticamente violar el principio de inocencia. No sé si estoy equivocado. Lo que pasa, sí, es que fíjese que en el tema de la ejecución forzosa, que lo vamos a ver más adelante con toda amplitud, existe la ejecución provisional de la sentencia. Obviamente que el legislador permite que se ejecuten provisionalmente la sentencia por los efectos, los agravios que pudieran ocasionar. Y ese es un tema en que habrá que fundamentar de manera suficiente para poderla ejecutar. Y luego tiene que rendir una caución para poderla, y el tema del que la pide ejecutar provisionalmente es el tema de que si se ejecuta, le puede, él incurre en una responsabilidad civil, ¿verdad? Por los daños y perjuicios que pueda ocasionar la ejecución forzosa provisional, ¿verdad? La ejecución forzosa provisional. Entonces, la regla general es que tiene un efecto suspensivo, ¿verdad? Pero la excepción es
que se haya autorizado por el juez la ejecución provisional de la sentencia. Hay casos que son como en temas que el no ejecutar la sentencia le puede ocasionar un daño y a veces a sectores vulnerables. Entonces es que la casuística tiene que analizar. Muy pocos casos se ven en la práctica, muy pocos. Yo no he visto realmente, no tengo la experiencia de una ejecución provisional de la sentencia, ejecución forzosa provisional de la sentencia en la práctica, pero el legislador lo ha establecido, esta posibilidad existe. No sé si hemos quedado claros. Interesante. Gracias. Bueno, si alguien más tiene otra pregunta. Si no tienen preguntas, nos quedamos y les agradezco su atención. Pasen buenas noches. Buenas noches, licenciada, gracias. Feliz noche, licenciada. Quiero aprovechar antes de que se vayan. Dígame. Recordarles que hay una persona que no está inscrita y que tengo el laboratorio y que no me aparece en la página de la universidad, no me aparece inscrita. Entonces va a haber problema porque no le voy a poder subir la nota. ¿Cuál es el nombre, licenciada, para publicarla en el grupo de WhatsApp? Quiero ver si está ahorita. Me parece que ingresó porque yo le di ingreso. Pero Aida Noemí Flores. No me aparece. No me aparece en la página de la universidad. Ah, no, pero en el grupo de WhatsApp no la tenemos. Ajá, pero aquí en el Classroom sí está. En el Classroom sí está y tengo el laboratorio. Licenciada, Ajá, yo le quería consultar porque fíjese que yo me conecto desde el teléfono para la clase, pero el laboratorio se lo